objetivo a través de esta clase y yo quiero que sea el suyo también, ¿okay? A través de todo lo que vamos a estar estudiando, lo cual más bien son muchos datos, porque el beneficio de la armonía de los evangelios, de estudiar los evangelios en armonía, es que más bien nos da una idea de qué fue lo que fue aconteciendo. Recuerden que cada evangelio no nos dice todo acerca de lo que sucedió, que más bien lo que tenemos es ideas que nos presenta cada uno de los autores, pero la armonía de los evangelios trata de unir lo que nos dicen los 4 evangelios y dar una cronología a todos los sucesos, que sea 100% cabal, el esfuerzo nuestro de poner todo esto junto. Es difícil de decir, pero por lo menos nos esforzamos en dar una idea cronológica, que posiblemente al leerla nosotros no nos vamos a dar cuenta con los libros. Pero yo lo que les decía es, en nuestro objetivo es apreciar la magnitud del sufrimiento y la humillación a la que se sometió el Señor por nosotros. Puede ser que el tiempo, la hora, se nos pase dando datos, porque eso es lo que queremos a través de la clase. Pero no olvidemos este objetivo, que todo eso por lo que pasó Jesús, la única razón fue por usted y por mí, por nuestro rescate. Por eso dice Isaías 53:7, vamos a leerlo todos, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una vez terminada la cena, salieron, dice, al monte de los olivos. Se llegan allí al Getsemaní y Jesús se prepara en oración. Él le pidió a 3 de sus discípulos que velaran y oraran con él. Pero nosotros sabemos, según la historia, que lo que hicieron ellos fue quedarse dormidos todo ese tiempo. Jesús se comenzaba a entristecer y a angustiar. Y por 3 veces él le pidió al Padre que pasara de él la copa y se hiciera su voluntad. Ahora, ¿recuerdan el estudio de la semana pasada? Podemos entender por qué Jesús pide esto: pasa de mí esta copa. ¿Recuerdan cuántas fueron las copas que tomaba el pueblo israelita al celebrar la Pascua? 4 copas. 4. ¿Se recuerdan del nombre de las copas? Ajá, la copa de la santificación, la copa del juicio, la copa de la redención y la liberación. Jesús tomó 3 copas con los discípulos. No participaron de la última, porque es la que Él va a participar con nosotros en las bodas del Cordero. Quiere decir que cuando Jesús dice, pasa de mí esta copa, se refiere a la copa de la redención. Esa es la que Él tenía que beber, esa es la que Él tenía que tomar, y esa era la dolorosa. ¿Okay? Da la casualidad que en su... Perdónenme, cada vez que digo da la casualidad, eso no debería de estar en nuestro vocabulario. Se me hace interesante o curioso el hecho que en su oración él pidió 3 veces por esto. Y noten que son 3 copas, primero la de santidad, la de juicio y la redención. Y por 3 veces él pide esto. ¿Cómo lo sabemos que él pidió 3 veces? Busquen ustedes Mateo 26, 31 al 56. Y lean las 3 veces que él pidió, pasa de mí esta copa. Yo quiero que después que ustedes lo lean en silencio, me digan dónde está, donde dice pasa de mí esta copa 3 veces. Mateo 26, 31 al 56. Léanlo. Vamos a ver, lo voy a decir hasta la entrega nada más.
Entonces sería hasta el 46, lean hasta el 46, del 31 al 46. ¿Ya encontró las 3 veces ya? Ya la hermana Ginny la encontró, pero vamos a dar oportunidad que otros la encuentren. Nada más que voy a dar unos minutos porque no quiero que se pase todo el tiempo. ¿Ya encontraste a mí? Las 3 veces. ¿Y ustedes la encontraron las 3 veces? ¿Sí? Las 3 veces que Jesús pidió, pasa de mí esta copa. ¿Todos terminaron de leer? Que no quiero que me digan dónde, quiero que levanten la mano los que encontraron las 3 copas. 1, 2, ¿quién más? 3. Tan poquito, 4. Tan poquito encontraron las 3 copas, ¿qué pasó con el resto? 5, Ana. ¿Qué pasó con el resto? ¿No la encuentran? No, ¿quiénes no la encuentran? Levanten la mano. A ver, levanten la mano bien las que no encuentran la tercera copa. No digas nada. ¿No? Claro. Ok, entonces, hay algunos que nada más que dicen 2. A ver, Deli. No digas nada. Yo quiero que ustedes aprendan a estudiar la Biblia. Si no diga, yo quiero que ustedes aprendan a estudiar la Biblia, a descubrirla. ¿Ya? ¿Lo que ya? Sí, desde un principio, ahora se los digo, desde un principio la frase aparece 2 veces nada más. Pero el versículo 44 donde dice, y por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y entonces ahí donde está la tercera copa. Okay, las 3 veces que él pidió que pasara de él la copa. Que nada más que un ejercicio de... Ok, vamos a continuar entonces. Recuerden que lo que vamos a estar haciendo es dando datos. Ok, datos de cómo fue que sucedieron las cosas. Así que la única aplicación que tenemos en la clase es que nosotros aumentemos nuestra apreciación hacia el sufrimiento de Cristo y todo lo que Él se sometió. O sea, cuando dice Pablo en Filipenses que Él se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, esta frase conlleva mucho fue lo que el Señor se sometió por nosotros. ¿Okay? Entonces, una vez que ya Jesús terminó de orar, dice que llegó Judas con una compañía de soldados romanos. Más o menos unos 300 a 600. Fíjense, a veces nosotros no nos imaginamos la magnitud de lo que era una compañía. Eran de 300 a 600 soldados para apresar a Jesús. Miren para que usted vea, hermano. Para tomar a una persona. Es como si hubieran ido a una guerra, prácticamente. Enfrentarse con una guerra. Y habían alguaciles de los principales sacerdotes y también habían fariseos para arrestarle. Entonces cuando Judas le entrega con un beso, todo eso ustedes lo pueden leer en Juan 18, del 2 al 12. ¿Qué quiso hacer Pedro? Tratar de defender a Jesús. Y lo cual, aparte de que él no había comprendido todavía el carácter de la misión de Jesús, que inclusive él entró a Jerusalén montado en un asno para dar ese carácter de nobleza y de siervo, y que él no había venido por la violencia. Ahí vemos el carácter de Pedro. Él era tan extrovertido. ¿En qué mente vamos a suponer que efectivamente tuvieran que haber defendido a Jesús? ¿En qué cabeza a él le cabe que él puede, 12 pueden contra 300 a 600 soldados?
Entonces ahí vemos la impulsividad de Pedro. Él lo que hizo fue en ese momento ni pensar. Y hay gente que actúa así. Hay gente que se lanza a lo primero que le viene a la mente. Y cogió aquella espada y le cortó la oreja a un soldado. O sea, él iba prácticamente a provocar que lo masacraran entre tantos soldados. Mas Jesús, se recuerdan que ese soldado era siervo del sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Recuérdense de nuestro hermano Marco, pero quítenle la R, es Malco. 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 Sí, es Malco. Entonces Jesús sanó la oreja del hermano Malco. ¿Okay? Dice que todo eso era necesario que ocurriese en cumplimiento de las Escrituras. Entonces Jesús reprende a sus captores por aquel acto de violencia. Por eso Él dice, ustedes vienen a mí como si yo fuera ¿qué? Oye, cuando se aparecieron allí, vamos a poner mínimo 300 soldados. Eso dice, ustedes vienen a mí como que yo soy quién. Y es cuando les dice, ustedes no saben que si yo quiero, no 300 soldados, yo mando una legión de ángeles que acabe con ustedes y los fulmine en un momento. Pero no fue así, y de ahí todos los discípulos abandonaron al Señor. Entonces es que comienza el proceso de juicio. El primer juicio del Getsemaní lo llevan a la casa de Anás. Y eso es lo interesante, quizás usted puede tomar notas de qué fue lo que fue sucediendo. Como yo les digo, es muy difícil, porque como esto está en los 4 libros sinópticos, es muy difícil a tener una idea de lo que sucedió cronológicamente en todo el proceso del arresto, del juicio y la crucifixión. Lo primero que sucedió es que fue llevado a casa de Anás, según Juan 18, del 12 al 14. Solamente voy a mencionar citas y voy a seguir tratando de dar los datos. Dice que Pedro y otros discípulos siguieron a Jesús, pero lo siguieron de lejos. Al parecer el otro era Juan. ¿Por qué decimos que el otro era Juan? Casi siempre aparecen Pedro y Juan juntos, ¿okay? En la transfiguración, posiblemente allí llevándolos a orar, pero como el dato nos los da el mismo Juan, él acostumbraba a ser anónimo en sus escritos, o sea, en cuanto a su persona. Por eso él dice, él pudo haber dicho Pedro y Juan siguieron, pero Juan y otro discípulo, o sea, era para no decir que él era él, ya que él era el que estaba escribiendo. ¿Okay? También Juan era conocido del sumo sacerdote, así que esto facilitó quizás que ellos pudieran entrar inclusive al patio de la casa del sumo sacerdote. Pero Pedro quedó fuera, y cuando Pedro quedó fuera fue cuando le negó por primera vez. O sea, fue la primera vez que Pedro le negó. Entonces Jesús es interrogado por Anás. Anás era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel entonces. Esto lo hemos dicho en otras clases. Solamente el oficio lo ocupaba una sola persona. Pero Caifás era yerno de Anás. Y Anás había sido sumo sacerdote anteriormente. Y debido a la relación familiar que había entre ellos, prácticamente los dos estaban llevando el oficio, aunque Caifás era el sumo sacerdote oficial. ¿Ok? Pero entienden ahora por qué está Anás y Caifás. ¿Ok? Entonces es interrogado en relación a sus discípulos y sus enseñanzas. Ese es el interrogatorio que le hacen a Jesús, con relación a sus discípulos y sus enseñanzas. Cuando Jesús responde, es cuando un alguacil lo abofetea. ¿Ok? Quiere decir que vamos a ver en todo este proceso que Jesús prácticamente se enfrentó a 2 sistemas legales. Número 1, ante el sistema judío, y número 2, ante el sistema romano. En el sistema judío tenemos a Anás y Caifás, y en el sistema romano tenemos a Herodes y Pilato. ¿Okay? Es decir, que ante 2 sistemas se enfrentó Jesús. Se dice que este juicio, el juicio judío, fue completamente ilegal. ¿Okay? O
Razones por qué. Porque el juez no era imparcial. ¿Okay? Casi siempre el juez tiene que ser imparcial. Por eso que en toda corte y todo juicio se presentan testigos, abogados. Y el juez tiene que ser completamente imparcial. Inclusive yo no sé si deba decirlo así, pero una vez a mí me llamaron claro, cuando no tenía mucho conocimiento del Señor, ¿no? Pero me llamaron a un jury duty. Y yo no quería ni que me escogieran, ni participar, ni nada de eso. Yo siempre le he tenido, a mí no me gusta nada de eso. Y entonces yo había escuchado de que si usted a la hora de hablar, hablaba solamente basado en un solo lado, no lo escogía. Y entonces da la casualidad que usted sabe que lo ponen en una sala y de la sala escogen, a mí me escogieron. Y era un juicio de un policía contra un criminal, y como que el policía había actuado erróneamente. Bueno, pues yo todas las preguntas y todo lo que me respondieron, abogué por el policía y dije que todo lo que había hecho el policía estaba bien hecho. Inmediatamente ahí me para afuera. Y no me escogieron. ¿Por qué? Porque había sido imparcial. Perdón, había sido parcial. Pero el juez tiene que ser imparcial. Y en este caso, el juez que enjuició a Jesús fue completamente imparcial. Él no le ofreció ninguna protección al acusado. Y eso es lo que tenían que hacer los jueces, dar cierta también protección al acusado. Tampoco estamos presentando razones por las cuales el juicio fue ilegal, el judío. No hay evidencia de un quórum de 23 jueces que se tomara parte en el proceso. Será parte de la ley de ellos, que tenían que haber 23 jueces tomando parte del proceso. Según Mateo 26, 62 a 63, fueron bien hostiles contra Jesús. El propio arresto fue ilegal. ¿Por qué? Porque sucedió sin una acusación formal. Simplemente vinieron y se lo llevaron. Y ya. ¿Okay? Además, juicios de causa criminal tenían que esperar a celebrarse solamente durante el día. Y el de él fue inmediatamente en esa noche que lo apresaron. Y entonces el veredicto, o sea, el juicio tenía que ocurrir cuando era causa criminal durante el día, y el veredicto darlo al otro día. Sin embargo, con Jesús, fíjense, ellos olvidaron todas estas regulaciones y todas estas leyes que ellos tenían ellos mismos. También la búsqueda de testigos falsos era ilegal, según Mateo 26, 59. Y ninguna evidencia presentada en contra era legal. O sea, nada de lo que ellos presentaron era legal. Nada, absolutamente nada. Ok, después de la casa de Anás, lo llevan al palacio de Caifás. Fíjense para que ustedes vean, hermano, Caifás era el sumo sacerdote. Pero miren la influencia del suegro. Okay, que es al suegro primero donde llevan a Jesús y luego lo llevan a casa de Caifás. Lo llevan al palacio de Caifás. Esto nos los cuentan todos los evangelios, pero si usted quiere seguir la lectura, siga en Juan 18, del 15 al 18. ¿Okay? Allí Caifás y el Sanedrín procuran de manera ilegal usar los falsos testigos. Entonces Caifás interroga a Jesús. Yo lo que quiero es que para que ustedes vean los detalles de cómo fue que sucedieron las cosas. Ante Anás le preguntaron ¿qué? A Jesús. Discípulos y enseñanza. Ahora ante Caifás, ¿okay? Le interrogan diciéndole, ¿eres tú el Cristo? Es cuando ya le dicen específicamente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le responde de manera tal que Caifás rasga sus vestiduras, quebrantando él mismo la ley de Levítico 21:10. Fíjense, todo los cargos que le presentan a Jesús son ilegales. O sea, no hay nada, no hay evidencia, no hay prueba de nada. Ellos mismos quebrantan todo el proceso. Y rasgar, que un sumo sacerdote se rasgara sus vestiduras, era violar la ley de Levíticos 21:10. Aún así todo esto lo hicieron. Entonces lo condenan de blasfemo
y se vuelcan sobre él como lobos voraces. Según Mateo 27, 26, le escupen la cara, le golpearon con los puños, le vendaron los ojos, se burlaban de él, o sea, con sus ojos vendados, le pegaban en la cara, y es cuando le decían, dinos quién fue el que te pegó. Fíjense para que ustedes vean, tremendo, hermano. Aparte de las burlas, todo esto sucedió durante el segundo juicio en casa de Caifás. Y fue en este juicio que Pedro vuelve a negar a Jesús por segunda vez. O sea, la primera vez fue en casa de Anás, ¿okay? Cuando la criada portera le preguntó a Pedro si él era uno de los discípulos de este hombre, que nos lo dice Juan 18, 17. Y la segunda vez, y las dos veces más, fueron en casa de Caifás, según Juan 18, 24 al 27, que fue cuando el gallo cantó. ¿Entienden hasta aquí? Más o menos están siguiendo la cronología de las cosas según van sucediendo. Juan 18, 24 al 27. Entonces Jesús es condenado formalmente por el Sanedrín en Lucas 22, 66 al capítulo 23, 1. O sea, primero pasa por la casa de Anás, luego por la casa de Caifás, luego el Sanedrín es cuando lo condena formalmente, le vuelven a preguntar de nuevo si él era el Cristo. La respuesta de Jesús fue, vosotros decís que lo sois. Entonces lo condenan de blasfemia. Fue en esta ocasión cuando Judas, lleno de remordimiento, fue y devolvió el dinero de la traición, reconociendo ante los sacerdotes judíos su horrible pecado. Entonces salió y se trató de ahorcar. ¿Okay? Ahora, hay un detalle en cuanto a Judas, porque en Mateo 27, 5 es que él dice que fue a ahorcarse, ¿okay? O se ahorcó. Vamos a ver cómo lo dice Mateo 27, 5. 27, 5. Se ahorcó. Lo dice así, se ahorcó. ¿Okay? Sin embargo, sí, vamos a ver Hechos 1, 16 al 18. Hechos 1, 16 al 18. Y ahora le voy a explicar por qué yo digo se trató de ahorcar. Hechos 1, del 16 al 18. ¿Qué es lo que dice? A ver, ¿quién lo tiene? Dayami. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Todas sus entrañas se derramaron. Ok, prácticamente murió reventado. Ahora, la Biblia dice que él se ahorcó. Hay varias posibilidades. Una, que él llegó a ponerse la horca, quizás en una rama donde estaba seca, se partió y cayó. Y ahí fue como él, tú sabes, murió. O la soga se rompió, cualquier cosa que haya sucedido, él fue a ahorcarse, pero la forma en que él murió, él no llegó a morir ahorcado, él murió reventado al caer en este precipicio. ¿Okay? Entonces ven cómo es interesante estudiar la palabra, porque vamos más o menos, según lo que nos van diciendo los testimonios de los apóstoles, cómo fueron sucediendo las cosas. Pero Judas no es nuestro, como dice, nuestro personaje principal, es Jesús. Pero es un buen detalle bíblico para uno darse cuenta, porque si usted lee Hechos, usted dice, ay, pero ¿cómo es posible que Hechos diga una cosa y Mateo diga otra? No es que se contradigan, es que hay que ver cómo fue que sucedieron las cosas.
Pero ya ustedes saben que fue cuando a Jesús lo condenan formalmente que Judas hizo esto. Ahora, ya ese fue el juicio judío. O sea, ya él, primero ante Anás, luego ante Caifás, luego ante el Sanedrín, y una vez que el Sanedrín ya lo condenan, ya ahí lo pasan a manos de Pilato. Debido a que los judíos, los romanos le daban ciertas libertades, especialmente en seguir religiones, le daban ciertas libertades, muchas libertades y privilegios tenían. Pero cuando iban a condenar a un criminal, ellos no podían hacerlo. Tenía que ser un representante del Imperio Romano quien lo acusara. Es por eso que ellos no van y lo apedrean o lo ahorcan como hacían los judíos. Si ellos lo habían definido como un criminal, ellos tenían que llevarlo a donde Pilato. Por eso de Caifás lo llevan al pretorio de Pilato en Juan 18, del 28 al 38. Fue cuando Pilato exige el saber qué había hecho Jesús. Es normal, le traen a un hombre. Estoy seguro que Pilato había escuchado de Jesús. Pero le traen a este hombre y él quiere saber cuáles son las acusaciones. Los judíos evaden la pregunta. Nada más que dicen, no, este es un malhechor. Eso es lo único que dicen. Le dicen a Pilato. Entonces, Pilato rehúsa seguir adelante. No hay cargos específicos. Entonces, ¿cómo ustedes piensan que yo voy a seguir adelante? Oye, era una pena capital la que ellos buscaban. No era cualquier cosa. Miren, aún en nuestras cortes, cuando dan pena capital, es porque tuvieron que pasar por un juicio bien rígido. Porque muchos terminan con vida en las cárceles, pero cuando dan pena capital es porque ya la evidencia es, y tienes que haber matado más de uno para poder. Pero ¿cómo van a traer a Cristo a que le den pena capital y nada más que decir, este es un malhechor? Obviamente Pilato quería saber más cargos específicos. Y entonces Jesús es procesado en razón de 3 cargos. Número 1, que pervierte la nación. Y eso se lo venían diciendo ya a él, según Mateo 5:17. Que pervierte la nación. Número 2, que prohibía dar tributo al César. Nosotros estudiamos eso aquí. ¿Ustedes creen que eso sea justo? ¿Se recuerdan cuando vinieron y le preguntaron con relación a los impuestos y la manera en que respondió Jesús? Bueno, ellos terminaron acusándole, diciendo que él prohibía dar tributo al César, Mateo 22:21, y ser el Mesías. Los 2 primeros cargos, de pervertir la nación y de no dar tributo al César, eran falsos, porque Jesús nunca se involucró en política, nunca se involucró. Si Jesús hubiera querido pervertir la nación, se hubiera unido a los cananitas, al grupo revolucionario de aquel entonces, y con los seguidores que él tenía, hubiera armado tremenda. Pero Jesús nunca se envolvió en eso. Ahora, el del Mesías sí era verdadero. Ese sí era un cargo verdadero. Pilato pregunta a Jesús si él era el rey de los judíos. Y Jesús responde que sí. Pero ustedes no sabemos que esto es algo que aún el pueblo judío no entiende todavía. Yo voy a estar hablando más acerca de eso en el mensaje. Ellos no se dan cuenta que Jesús es el rey de otro reino. No es el reino terrenal, es el reino de los cielos, es al que él se está refiriendo. Pero ellos nunca lo entendieron, ni lo aceptaron de esa manera. El concepto que ellos tenían del Mesías, que esto es otro dato que yo voy a estar repitiendo, es que el Mesías venía del linaje de David. Y entonces era un rey. Tenía que ser un rey porque venía del linaje de David. Y obviamente ese rey, cuando se recuerdan cuando el pueblo estaba bajo la monarquía, no había ningún problema, estaban bajo David. Luego el reino se dividió y empezaron los problemas, pero todavía estaban bajo monarcas judíos. Pero una vez que comenzó la deportación, ya ellos comenzaron a ser súbditos de reinos o gobernantes paganos. Y eso era lo que el pueblo judío no aceptaba. Ellos mira, aunque hubieran sido gobernantes buenos,
Vamos a suponer que el imperio romano no había sido cruel, que había sido un imperio bueno. Basta que era gentil para ellos no aceptarlo. Entonces, eso es lo que ellos entendían como el Mesías, el que viniera a liberarlos del dominio gentil para comenzar a estar bajo una teocracia judía. Por eso que el Mesías venía del linaje de David. Jesús nunca se envolvió en esto. Una vez le quisieron hacer rey y él salió huyendo. ¿Ok? Cuando la alimentación de los miles. Sin embargo, él salió huyendo. Quiere decir que cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? Él responde, sí, pero es para referirse al reino de los cielos. Jesús es cuando le dice que él había venido a dar testimonio de la verdad. Entonces Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Entonces sale ante el gentío, antes que Jesús respondiera a esta pregunta. Pilato sale a donde estaba el gentío. Yo me imagino el pretorio de Pilato como un tipo de plaza abierta donde venía la gente. Él tenía su lugar donde interrogaba privadamente. Él salió ante el gentío antes que Jesús le respondiera qué es la verdad. ¿Okay? Le dice a los judíos, no encuentro pena ni delito alguno en este hombre. No lo encuentro. ¿Okay? Ninguno. Los judíos les refieren que Jesús alborotaba al pueblo desde Jerusalén hasta Galilea. Cuando los judíos le dicen eso. No, está alborotando al pueblo por toda esta región, hasta Galilea inclusive. Entonces, cuando Pilato escucha Galilea, y era una provincia que estaba bajo la jurisdicción de Herodes, yo me imagino que Pilato estaba en una situación bien difícil. Tenía al pueblo demandándole algo a un inocente del otro lado. Estaba bien confundido, no sabía qué hacer. Le dijo, bueno, vamos a ver si Herodes me ayuda un poco. Como Herodes es de la jurisdicción de Galilea y ellos dicen que Jesús estaba pervirtiendo también en Galilea, lo voy a enviar para allá a Herodes. ¿Okay? No es que lo envió a Galilea, Herodes estaba de paso en Jerusalén. Y como estaba allí Herodes en Jerusalén, fue que Pilato lo envía entonces al palacio de Herodes, según Lucas 23, del 6 al 12. ¿Están siguiendo la trayectoria? ¿Ok? Muy bien. Según Lucas, Herodes se alegra de ver a Jesús, pues había escuchado hablar mucho de él. Y noten el grado de espiritual tan bajo de este hombre. ¿Okay? Imagínate, criado de su padre Herodes el Grande, que era un tirano, déspota, cruel, no le tenía amor a nada. Entonces, más bien, lo que le dice a Jesús es que hiciera milagro para él entretenerse. Fíjense para que esto vea, para entretenimiento. Para que ustedes vean, hermano, de nuevo, todo lo que se sometió Jesús. Cuántas, exactamente. ¿Sabes lo que? Ponte a hacer milagros ahí para entretenerme. Oye, qué cosa tan tremenda, ¿no? Siendo el Hijo de Dios. ¿Okay? Le hace también muchas preguntas. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? No le respondió ninguna. Yo pienso que a un rey, esto es una de las cosas que más debe de enojarlo. De que tú le hagas una pregunta a una persona y se te quede mudo y no diga absolutamente nada. Tiene que como dice, ponerlo en ira. Entonces, cuando lo tratan con desprecio, lo visten con ropas de rey. ¿Okay? Y lo devuelven a Pilato. ¿Okay? Entonces, del palacio de Herodes va de nuevo al pretorio, según Lucas 23, del 13 al 25. Entonces, Pilato vuelve a enfrentar la multitud, le vuelve a decir, es más, ni Herodes ni yo encontramos delito alguno en este hombre. Entonces Pilato le dice, para calmarlo, ¿qué si los castigamos? Lo castigamos y ya, hermano. El pretorio es un edificio que estaba al lado del templo, que era donde estaban los soldados. Era como un tipo de edificio gubernamental. Exacto, se hacía corte, pero era como un edificio gubernamental.
¿okay? Que estaba de anexo prácticamente, no anexo que era parte, pero al lado de lo que era la construcción del templo. Pilato sugiere al pueblo lo más normal. Oye, ustedes dicen que es un malhechor, yo no encuentro delito alguno, vamos a castigarlo. Lo castigamos y después lo soltamos. ¿Qué más que eso? Y es cuando Pilato dice, ok, recuerdo que durante la Pascua se acostumbra a soltar un preso. Noten para que ustedes vean cómo fue, que fue sucediendo el orden de las cosas. Pilato se dijo, bueno, esta es la mía. Les voy a traer al hombre quizás más malo que tenemos en la cárcel, lo cual era un asesino criminal, pero en política, fíjense para que ustedes vean, en política, y lo traen, y lo presentan, y presentan a Jesús, y entonces le preguntan al pueblo, ¿quiénes ustedes creen que quieren que le suelte? ¿Y qué es lo que dice el pueblo? A Barrabás. ¿Qué clase de...? Qué increíble. Él estaba envuelto, precisamente por eso estaba en cosas criminales, en asesinos, pero también con la política. Y lo que hacen es que, ahora, antes de él soltar a Barrabás, porque estamos siguiendo el orden cronológico, es cuando la esposa viene, ¿ok? Y le dice, no tengas que ver nada con este hombre, porque ayer tuve pesadillas, anoche tuve pesadillas con él. Entonces, Pilato estaba bien confundido, bien atormentado, que la mujer venga y también le diga esto, que le diga, trata de no envolverte con este Jesús, porque tuve pesadillas anoche. Entonces, cuando Pilato les presenta a Jesús y a Barrabás, los judíos prefieren a Barrabás, que ya repito, era asesino, era ladrón, sedicioso, etc. Y entonces los judíos exigen la crucifixión de Jesús. Vuelve Pilato por tercera vez a decirle, no encuentro delito alguno. Y entonces lo entrega para ser azotado. O sea, los judíos ya habían pedido ya la crucifixión, pero Pilato no accedía. Entonces lo que hizo fue entregarlo a los soldados para que fueran y lo azotaran. Pensó que con esto se iba a aplacar los judíos. Entonces los soldados se burlan de Jesús, lo azotan con 40 latigazos, ¿okay? Ese era un tipo de látigo que ellos tenían que arrancaba la piel, ¿verdad? Exactamente. No, ese fue Pablo. Pablo fue el que es -1 para no ser como Jesús. Ok, pero bueno, la Biblia dice 40 azotes. Y cuando cada vez que el látigo lo tiraban y lo jalaban, venía con metales y caracoles y cosas que arrancaba la piel. O sea, ya nos podemos imaginar el sufrimiento de Jesús. Los judíos seguían frenéticos exigiendo su muerte. Pilato se empieza a preocupar. Vuelve a llevarse a Jesús en privado. ¿Okay? Le dice que él tenía el poder de soltarle o crucificarle. Y Jesús le dice que ese poder venía de arriba. Ese poder no lo tenía él. ¿Okay? Los judíos usan una nueva táctica. Comienzan a acusar a Pilato de ser enemigo del César. O sea que si soltaban a Jesús, él era considerado enemigo del César. Y es cuando Pilato les dice, ¿he de crucificar yo a su rey? Y esto hizo que se enojaran todavía más los judíos. Es cuando le dice, nosotros no tenemos otro rey que César. ¿Okay? Se noten cómo va viendo las cosas. Primero acusan a que no era amigo de César. Y le dicen, nosotros no tenemos otro rey del César. Y cada vez era más el alboroto. Se estaba temiendo un disturbio grande. Algo que no era favorable para Pilato. Pilato era un gobernante. Y al imperio no le gustaban estos alborotos y estas sublevaciones. Y de acuerdo a los cananitas y los herodianos, eran famosas las sublevaciones en Palestina y ya Pilato estaba en la mirilla del imperio romano. Por tanto, a él no le convenían todos estos alborotos que estaban sucediendo.
Entonces es cuando se lava las manos, dice, inocente yo soy de la sangre de este justo. Entonces, tristemente, y ahora nosotros, yo sé que nosotros sentimos pena por todo lo que ha venido pasando el pueblo judío a través de la historia, porque 40 años después de esto comenzó verdaderamente ¿qué palabra pudiéramos usar? El martirio del pueblo judío. ¿Okay? El martirio del pueblo judío. Pero usted sabe lo que dijeron ellos. Ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando Pilato dice, inocente soy yo de la sangre de este justo, el pueblo judío dice, ¿sabe qué? Esa sangre, déjala, crucifícalo, que esa sangre que caiga sobre nosotros. Mire qué clase de maldición pidieron ellos. Y ahí nos damos cuenta por qué de entre todos los pueblos y todas las naciones, el pueblo judío ha pasado tanto en la historia de la humanidad. ¿Okay? Ellos lo dijeron, que caiga sobre nuestras generaciones toda esta sangre. Entonces cuando Pilato oficialmente condena a muerte a Jesús y suelta a Barrabás. Entonces, del pretorio de Pilato vuelve al cuartel de los soldados. ¿Okay? En el cuartel de los soldados, ya lo habían azotado y lo habían de nuevo traído ante Pilato. Ya en el cuartel de los soldados es cuando le quitan la ropa, le ponen una capa color púrpura, le ponen la corona de espinas en la frente, una vara en la mano derecha, se inclinan ante él haciéndole homenaje, pero en forma de burla. Todo eso lo dice Mateo 27, del 27 al 31. Le ridiculizan, le escupen, inclusive con la vara misma le golpean la cabeza, la corona, se la golpean así para que le entraran más las espinas. ¿Okay? Y lo llevan a ser crucificado, y es cuando ocurre la vía dolorosa hasta el Calvario. Ya después cuando él estaba crucificado. Sí. Ajá. Déjeme ver si está bajo donde estábamos leyendo Lucas 23 del 13 al 15, pero esto lo narran los 4 evangelios. Yo te voy a dar las 4 citas para que tú lo puedas buscar. Mateo 27 del 15 al 26, Marcos 15 del 6 al 15, Lucas 23 del 13 al 25 y Juan 18, 39 al 19, 16. Por eso le digo, hermano, la armonía de los evangelios nos ayuda a nosotros a darle la cronología. A darle la cronología a todos los eventos, cómo fue que fueron sucediendo. Porque ya una vez que lo preparan para el Calvario, o sea, para pasar la vía dolorosa, también lo narran todos los evangelios, estamos usando a Juan 19 del 17 al 34, le crucifican entre 2 ladrones, le dan vino mezclado con mirra, y esto era como un anestético. En otras ocasiones, en otras clases, hemos dicho las propiedades de la mirra. Y una de las propiedades de la mirra era servir de anestesia. Y por eso se lo mezclan con vino y se lo dan. Era para aliviar al crucificado, porque la agonía era bien, bien terrible. Y entonces, pero esta fue la que Jesús la rechazó, porque él no quería ningún tipo de alivio, ningún tipo de nada. Él tenía que pasar el dolor tal como. Así que él rechaza el vino mezclado con mirra. Y Pilato manda escribir un letrero en 3 idiomas, hebreo, griego y latín, donde dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Me gusta mucho cuando los judíos vienen a reclamarle a Pilato. Ya parece que Pilato estaba ya bien cansado de los judíos y de todo aquel proceso, y bien atormentado, y con lo que le dijo la mujer. Nosotros simplemente estamos dando detalles, pero todo eso tuvo su historia y todo eso tuvo su vivencia.
que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Lo que hice, ya lo hice, ya está bueno, ya no me fastidien más, que lo que está hecho, hecho está. El letrero no lo voy a quitar. Imagino que así se le dijo a los judíos, bien molesto ya. Él le dice, lo que es escrito, escrito está. Entonces cuando los soldados echan suerte sobre su túnica, que el valor de la túnica de Jesús era porque era sin costura. Ese era el valor de aquella túnica, era una sola pieza, no tenía costura. Y por eso es que tenía tanto valor. Ok, ya ustedes saben ya que en la cruz, Él pronuncia en todo ese proceso las 7 palabras. Padre, perdónalos. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando dice, mujer, he ahí tu hijo. El cuarto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y con respecto a eso, hermanos, vengan el viernes al culto de Semana Santa, que el mensaje que vamos a tratar es con relación a esta frase, ¿por qué Jesús experimenta el abandono del Padre? ¿Qué significado tiene ese abandono? Si usted quiere saber acerca de eso, venga al mensaje del viernes. ¿Okay? Este viernes a las 8 tenemos el culto especial de Viernes Santo. Va a ser un culto así como los domingos, lo único que un poco más solemne, más conmemorativo, porque estamos conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje va a ser con relación a esta frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que vengan, que les va a ser de mucho beneficio a su vida espiritual. Estamos tratando de entender la magnitud del sacrificio de Cristo, lo que Él pasó por salvarnos a nosotros. ¿Okay? También dice, tengo sed, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Okay, los hechos que siguieron a la muerte de Jesús fue que un centurión romano exclamó, verdaderamente este hombre es justo. O sea, parece que hubo uno de los centuriones romanos que fue tocado por todo aquello que estaba sucediendo. ¿Quién era? No, la Biblia no dice quién era. Hay quienes piensan que fue Malco, pero no hay evidencia, la Biblia no da evidencia de que haya sido él. El caso es que un centurión romano exclama, verdaderamente este hombre es justo. Se rasgó el velo del templo, hubo tinieblas, y las tinieblas tienen que ver con esa frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ocurrió un terremoto y la resurrección de muchos santos después en la resurrección. Hermanos, todo esto, he tratado de todo eso que sucedió, que está regado, esa es la palabra que pudiéramos usar, regado entre los 4 evangelios sinópticos, tratar de hacer una cronología. ¿Es cierta? No, eso ni lo podemos decir, si fue así que sucedieron todas las cosas. Bien, eso es lo que nos ayudan los comentaristas a hacer, pero aún ellos pueden tener equivocaciones en cuanto a presentarnos cómo fue que fueron sucediendo todas las cosas, pero por lo menos nos ayuda a tener un cuadro mayor de cómo fue la historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Pero desde el arresto hasta su última palabra, hasta que Él dijo consumado es, todo esto que Él hizo, lo hizo Cristo para pagar nuestro rescate, ¿okay? Para perdonar nuestros pecados. Fíjense para que ustedes vean, para salvarnos del infierno, para asegurarnos, para darnos vida eterna, para hacernos sus hijos, porque nosotros sabemos que en Cristo vamos a heredar todas las cosas. Todo esto hizo Jesús por nosotros. Ahora, los judíos le rechazaron, los romanos les vimos siendo indiferentes y burlándose de Jesús. Pero hermanos, para nosotros los creyentes, esta gracia de Cristo no ha sido en vano. No ha sido en vano, porque son muchos los que han creído en Él, muchos lo han confesado como su Señor y Salvador, y el Señor tenía todo esto programado en sus planes soberanos, sabiendo que muchos iban a ser llevados a la gloria por este sacrificio de Cristo. Nos quedan 5 minutos, ¿alguna pregunta? Ok.
Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues repito, hay detalles que no se han podido mencionar en la clase, muchas otras cosas que sucedieron, pero ok, Loida. Yo quería hacer el comentario de que nosotros lo usamos con los gestos de los judíos y todo, pero aquí se hizo una película muy dura con la crucifixión de Jesús, que hubo personas que le dieron hasta ataque al corazón en el cine viendo esa película como suena. Sin embargo, el autor que de Jesús, un perdido, para que ustedes vean lo que es el llamado del Señor y los escogidos. Él, como si nada, es lo único que adquirió de esa película fue fama. Y fue duro. Yo siempre, Loida, cada vez que alguien hace un comentario sobre la vida personal de otra persona, yo siempre lo digo, nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer en la vida de esa persona. Sí, hay frutos, pero no sabemos cuál va a ser el final de la vida de esa persona. Pero bueno, lo que ella está diciendo es que a pesar de que Mel Gibson, él desarrolló esta película, él está viviendo en su estilo de vida, una vida que no glorifica de acuerdo, pero aún así, aunque tenemos esto, no quiere decir que nosotros digamos fue en vano, esto fue para esto, para lo otro, porque uno no sabe lo que el Señor va a hacer en la vida de las personas. Sí. Aparte de eso, si Él es salvo, Dios lo sabe. Si no es salvo y Dios quiso usar esto para llamar a muchos, el Señor usa hasta los incrédulos, el Señor usa todos los medios que Él quiera usar para llamar a sus hijos al arrepentimiento. ¿Ok? Otra comentario, otra pregunta o algo así que tenga que ver con la clase, algo que usted no haya entendido. Recordamos el propósito de todo esto, el objetivo que perseguimos en la clase desde el principio. ¿Cuál era el objetivo? Yo sé que de todos estos detalles nos podremos olvidar, que tenemos en nuestra mente las cosas básicas así que sucedieron, pero ¿cuál fue el objetivo de la clase? Pero ok, lo hizo por nosotros. ¿Qué tiene que provocar eso en nosotros? Uno, ¿qué más? Apreciación, a gratitud de que todo esto fue por nuestra causa, por salvarnos a nosotros. Eso es lo que debe de provocar cada vez que nosotros estudiamos acerca del arresto y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ponemos en pie y nos despedimos.